Amigos y amigas que nos están siguiendo en la plataforma de Lima Lee, nuevamente les doy la más cordial tarde. Esta es la última entrevista de esta primera serie de la colección Primavera Poética de Poesía Iberoamericana, publicada por Lima Lee. Es una tarde especial, es un día especial. Hace algunas semanas, cuando imaginábamos que la primavera sería distinta. No pensamos de que íbamos a terminar con este grado de satisfacción en el que podemos decir que hemos llegado bien a este día. Son 20 diálogos, han sido 20 entrevistas. Ahora vamos a tener el lanzamiento número 20 de un libro que le pertenece a un poeta por quien guardo el mayor de los afectos y el mayor de los respetos. Me refiero a Javier Oquendo Troncoso. Javier Oquendo Troncoso nació en Ambato, él es ecuatoriano, es editor de una firma muy conocida que se llama El Ángel Editor. Creo que todos los poetas latinoamericanos tenemos alguna publicación del Ángel en nuestras bibliotecas. Además, dirige hace 12 años el Festival de Poesía, Poesía en Paralelo Cero, que es uno de los más importantes, si no el más importante que se realiza en esta parte del mundo. Por eso es un privilegio poder contar con Javier en este cierre de primera serie. Creo que es una buena forma de concluir esta primera parte. Quiero, antes de darle el pase a nuestro querido Javier Oquendo Troncoso, agradecerle a la Municipalidad de Lima por confiar y por haber hecho posible esta alianza con Primavera Poética, al gerente de Educación y Deporte, Juan Pablo de la Guerra, por supuesto, a Florentino Díaz, regidor y presidente de la Comisión de Cultura, y a Alex Alejandro, jefe del programa Lima Lee, a todo el equipo, a Marlon Cruz, a Katy Ortega, a Leo Collas, a John Martínez, por supuesto, porque sin ellos habría sido imposible llegar a este diálogo, a esta entrevista número 20. Han sido 20 libros que se prepararon con todo el cariño y con toda la devoción que la poesía merece. Creo que hemos o estamos haciendo un trabajo que merece compartirse. Sin más preámbulos, ahora sí voy a presentar al dueño de este diálogo, a nuestro invitado especial. Me refiero al poeta Javier Oquendo Troncoso. Querido Javier, buenas tardes. Querido Harold, qué gusto. Para mí realmente es un gusto estar contigo en esta tarde de confinamiento. Sí, un confinamiento que, si bien es cierto, a todos nos ha puesto de alguna medida contra la pared y el temor de no saber qué es lo que va a suceder con el mundo, pero que sin embargo nos ha llevado a reflexionar sobre nuestra individualidad, sobre las cosas que hemos venido haciendo, sobre las que teníamos proyectado hacer, pero también ha hecho que afirmemos esta vocación que tenemos por promover poesía con todo lo que ello implica, ¿no? Sabiendo que tanto tú como poeta y como promotor cultural, sabiendo de todas las cosas que pueden suceder cuando se trata de llegar con un proyecto que lo que pretende es compartir poesía. En ese sentido, querido Javier, quisiera que empecemos el diálogo con las reflexiones a las que te han llevado estos más de 100 días ya de cuarentena casi mundial. Bueno, querido Harold, primero que nada, déjame decirte que el confinamiento ha tenido su lado bueno, sobre todo en lo que se refiere a nuestra pasión total, absoluta, que es la de la poesía. Y las artes han tenido también un poco una visibilidad distinta y una cercanía con la gente que antes amábamos la calle, pero un urbanismo así como muy seco, muy gélido. Y ahora en el encierro, en cambio, nos hemos visto obligados eh, a leer
a escuchar y a sentir de manera distinta, ¿no? Entonces, yo he tenido buenos momentos. Por ejemplo, este es un buen momento, ¿no? Haber escuchado casi el 50-60% de las entrevistas que has hecho. He estado siempre a las 5 en punto de la tarde, a las 3 en punto o a las 11 de la mañana, buscando la entrevista. Y además, eh, con esta generosidad de las redes que un poco nos ayuda. Por ejemplo, fíjate, mientras los dos conversamos aquí, la persona puede descargarse un libro ahí mismo, eh, ir siguiendo un camino lírico, como yo lo he hecho así, ¿no? Me he descargado el libro, he escuchado al poeta, a la poeta, y he sentido una compañía distinta, ¿no? Una, una compañía ideal, tal vez no lo suficientemente ideal como es la presencia, pero sí la presencia poética, ¿no? Eso te puedo decir sobre mis tiempos Y, en y acabas confinamiento. de hablar sobre la generosidad de las redes, y efectivamente, porque lo que parecía que nos iba a aislar, de un momento a otro se convirtió en una posibilidad de reencuentro con muchísimos amigos. Ahora mismo tú estás mencionando que has estado, y te agradezco por eso, pendiente de algunas de los diálogos o entrevistas que hemos tenido a lo largo de estas últimas 2 semanas. Y cada entrevista en realidad o en cada diálogo hemos estado acompañados por hermanos poetas de gran trayectoria, además, que tienen un universo poético que quisiéramos pues sentir que pueden compartirlo con todos nosotros. Ahora mismo, Federico Díaz de Granados está con nosotros, acompañándonos. Está Santiago Grijalva de Ecuador, Luis Enrique Yaulema también de Ecuador, nuestro querido Sisto Sarmiento de Perú, poetas que nosotros seguimos, queremos y que no nos están dejando solos, ¿no? Porque creo que para un escritor lo más importante que puede tener es el momento de lanzamiento de su libro. Y estos han sido días de lanzamiento de libros. Ahora mismo, Dedicatorio, que es el libro que tú nos has entregado generosamente, y me remito siempre al término porque aquí ningún escritor está pidiendo nada, ¿no? Simplemente la voluntad de ser leído. Los libros se descargan de modo gratuito, lo cual es algo que también nos lo permite la generosidad de las redes sociales. Y insisto, el link está aquí en este post, ahí está la portada del libro de Javier Ojendo Troncoso, puedes descargarlo de la forma más rápida, ir leyendo el libro mientras escuchamos a Javier, y me gustaría, Javier, que con esa experiencia que tienes como editor, como promotor cultural, como periodista también, sé que haces crítica literaria, eh, que me comentes cuál fue el germen, ¿no? Para que ahora podamos tener en ti un referente como promotor y como poeta. Gracias, Harold. Primero, saludo mucho a mis amigos queridos y a los poetas y a la gente que nos esté escuchando ahora. Eh, Mira, yo la verdad es que no sé qué hubiese hecho si es que no hubiese existido la, la poesía como el lugar de confinamiento de mi vida a propósito, ¿no? O sea, la poesía es el lugar en donde yo me he confinado desde siempre. Para ser exacto, desde los 14 años, ¿no? Empecé muy, muy jovencito, tan joven empecé que ahora cuando me reconocen algunos poetas, me dicen, yo no sabía que eras tan joven, pensaba que eras de la generación del 60, ¿no? Es decir, eh, creían que tengo más edad. Es porque empecé muy joven y muy obsesivo, ¿no? Fui un tipo muy obsesivo con la poesía. Eh, Me pareció que era un campo, que era el campo que me recibía, ¿no? Porque los otros campos no estaban
destinados para mí o yo no me sentía a gusto. Entonces era como encontrarle la zapatilla a Cenicienta, ¿no? O sea, la poesía fue para mí el absoluto momento de, de entrar en una especie de nirvana, ¿no? Algo así. Y entonces, por lo mismo también tropecé muy fácil y muy rápidamente en, por ejemplo, en publicar tempranísimo, eh, en considerar que la poesía era un momento de ruptura y me sentí una especie de infante terrible. Tuve una época casi para todo, ¿no? Hasta que llegaron unos tiempos, unos momentos en donde eh, decidí entregar mm, prácticamente mi vida, mi tiempo a la edición de libros, a la escritura de poesía, a la relación que hay entre los poetas, a los talleres literarios, y más tarde ya al encuentro de literatura de poesía paralelo cero. Y también un poco empujar a otras personas, a animarles en esto de la poesía, eh, a buscar ciertos hábitos alrededor de ella, ¿no? Ese ha sido un poco eh, mi camino por las... Un camino que te ha dejado 11 libros de poesía, 9 libros recopilatorios, textos en narrativa, ha sido incluido en las más importantes antologías, de hecho, en el Canon Abierto, ¿no? Que es esta antología publicada por Visor, donde te consideran como uno de los 40 poetas más influyentes. Eh, Todo eso, Javier, ahora tratando de inventariar el recorrido, eres un hombre joven aún, pero sí es verdad, ¿no? A veces como que siente uno que llegan los años de modo prematuro por la trayectoria, y muchos, como tú lo estás refiriendo, habrían pensado que Javier Oquendo Troncoso es un poeta del 60 o del 70, porque empezaste muy joven. A mí me gustaría saber quiénes fueron esos primeros amigos de repente de ruta que caminaron contigo, que de repente siguen caminando o que de repente se quedaron, no sé, pienso, por ejemplo, no necesariamente poetas de tu generación, ¿no? Pero pienso, por ejemplo, en Iván Oñate, eh, muy querido por ambos, además, y también parte de esta colección. Me gustaría conocer algunos nombres porque queremos que nos ilustres con, lo que está sucediendo literariamente en el Ecuador. Gracias, Harold. Pues fíjate, la poesía ecuatoriana siempre estuvo un poco escondida. Yo hago una diferencia entre lo que es un poeta popular a lo que es un poeta desconocido, ¿no? Un poeta popular es aquel que está entre la gente que no necesariamente tiene el oficio de lector de poesía. Porque ahora yo creo que no solamente hay que buscar el oficio del poeta, sino el oficio del lector de poesía. Y hay poetas popularísimos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Perú, el poeta César Vallejo es algo así como una atmósfera, ¿no? O, o Pablo Neruda, estos poetas que son conocidos fuera del oficio del lector de poesía, que ya son parte de una cultura popular. Y en el Ecuador, hubo un momento popular que se cimentó en la música, sobre todo, ¿no? Cuando se musicalizaron muchos poemas modernistas y se hicieron pasillos. Y estos poetas además fueron poetas suicidas, se mataron todos no llegando a los 30 años.
Es la famosa generación decapitada, ¿no? Exactamente, sí, los modernistas nuestros, ¿no? Que eran unos modernistas eh, con una cosmovisión llena de hastío, de tedio y absolutamente incorrectos frente a lo convencional. Entonces, ese momento fue muy importante y luego fue muy importante también la generación de los años 40 en donde nace el gran poeta César Dávila Andrade, que también es otro suicida, curiosamente, ¿no? Eh, Murió en Caracas, en una especie de exilio, de autoexilio así muy, muy duro, ¿no? Muy lastimado. Luego tenemos la presencia en esa misma generación, un poco más adelante, de un poeta que yo quise muchísimo y admiré muchísimo desde que yo era muy jovencito. De hecho, a los 18 años, el primer lanzamiento de un libro de poesía al que voy es al de Poesía Viva del Ecuador, que lo hizo Jorge Enrique Adún en la colección Oveja Negra. Era una antología de poetas ecuatorianos al que él llamaba poesía viva. Decía que había una diferencia entre lo que era la poesía a secas y la poesía viva. Llegué, tenía 18 años, no tenía el dinero para comprar el libro y vi a Jorge Enrique Adón en un lugar conocido de la ciudad. Y en Navidad le pedí a mi padre que de regalo me dé el dinero para ir a comprar libros en una librería muy popular de Quito que se llamaba Librimundi. Y me compré ese libro y a partir de allí yo dije, yo quiero conocer a este caballero, ¿no? En el año 93, 94, no me acuerdo ya bien, digamos, me acerqué a Jorge Enrique Adón y a partir de allí tuve una muy cercana amistad, ¿no? Que ahora hasta la fecha, justo ayer fue el cumpleaños de Jorge Enrique Adón, a propósito, ¿no? Eh, Hubiese cumplido 93 años. Eh, Él fue un poeta muy importante, indispensable para entender un poco la nueva vanguardia ecuatoriana, ¿no? La vanguardia esta eh, que se enfrenta no solamente a vislumbrarse, a vislumbrar temas internos, tanto del yo como del interno a nivel de país, sino más bien una cosa más cosmopolita, una cosa más despejada de esas un poco temáticas localistas, ¿no? Ya, Adón es indispensable. yo Perdón. tuve la oportunidad de intercambiar dos cartas con él, gracias a Arturo Corcuera, que era muy amigo de Arturo. Muy amigos. Sí, el año 2004 intentamos publicar una colección que se llamaba Biblioteca de América y Adún nos había ofrecido entregarnos los derechos para Perú de El amor desenterrado. Bueno, pero después se perdió el contacto porque Adún ya empezó a tener ya sus problemas de salud. Arturo se desconectó también un poco de Jorge Enrique, pero nos quedamos con esas ganas, ¿no? De haber tenido cerca esa posibilidad, porque efectivamente Jorge Enrique Adún es uno de los grandes poetas cuya sombra llega a Perú y que además tuvo la posibilidad de diálogo directo con ese otro grande del cielo latinoamericano que es Pablo Neruda. Claro, Ayer conversábamos con Gabriel Cisneros, que también está, que nos claro. acompaña en esta transmisión, y también está María Casigray, y te envío un fuerte abrazo, nuestro querido Teuco desde Argentina, Ah, Javier. maravilla. Gran Teuco. Gracias. Sí, Y a María, otro abrazo. y hablábamos también de Jorge Carrera Andrade, que había tenido también esos vasos comunicantes con Gabriela Mistral. Entonces pienso en esa suerte también, ¿no? Del Ecuador, que dos de sus grandes poetas, Jorge Carrera Andrade y Jorge Enrique Adún, hayan tenido ese contacto directo y permanente con estos dos grandes de la poesía, no solamente chilena, ¿no? Que es Gabriela Mistral y Pablo Claro. Neruda. Poetas universales, pues, ¿no? Claro. Eh,
olvidé esa extraordinaria generación, ¿no? La generación de la primera vanguardia de 1920, donde estaba Carrera, Gangotena, el poeta Alfredo Gangotena y Gonzalo Escudero, que son los tres grandes nombres de la poesía vanguardista, ¿no? Efectivamente. Luego, muy joven, yo también conocía, porque me gustaba mucho sentir la presencia, mira, de los poetas, ¿no? Cuando fui a España la primera vez, conocí a la poeta Gloria Fuertes, la gran poeta para niños y, bueno, con poemas también para adultos. Y Gloria me dijo una cosa maravillosa, me dijo que los poetas son una raza, ¿no? Y que por eso ella notaba, sentía esa raza, y debido a eso encontraba que todos estamos conectados. No sabes cómo me gustó esa idea, ¿no? Todos estamos conectados. A lo mejor todos estamos conectados porque somos como diría Juan Ramón Jiménez, una inmensa minoría. Entonces, esta minoría, que además está, imagínate, eh, vista con cierta clemencia por el capitalismo, traga dinero, está vista con otro tipo de clemencia también por las sociedades de izquierda, de derecha, de centro. Es decir, los poetas son como una especie de islote eh, difícil de tener una presencia políticamente correcta. Entonces, me gustaba mucho conocer a los poetas. Me gusta todavía, ¿no? Me gusta mucho. A pesar de que ustedes tienen un gran referente que además de político incluso fue presidente, ¿no? Que es Joaquín de Olmedo. Extraordinario poeta. Yo quiero muchísimo a José Joaquín de Olmedo. Siempre lo cito como el gran poeta del, del siglo XIX, ¿no? Un poeta extraordinario. El canto a Bolívar, yo creo que es uno de los más grandes poemas épicos escritos en español, sí. Y hasta qué sentido crees, Javier, que de pronto se necesita, ahora que mencionas el término, recuperar ese tono épico en la poesía para tratar de reconfigurar o reescribir el relato de lo que debería ser esta época? Ujú. Qué interesante pregunta. ¿Sabes que un poco la narrativa le ha quitado a la poesía eh, esa situación que antes era exclusivamente de los poetas, ¿no? El de narrar de una manera consciente situaciones históricas. Sin embargo, los poetas justo hasta la generación del 60, del 70, todavía tenían en América Latina cierto grado de influencia con la poesía histórica, que podríamos decir que era algo así como el último grado de la poesía épica. Eh, yo no he visto desde mi generación, o tal vez una generación antes, no he visto una poesía que se preocupe por lo épico. Mm, Más bien hay una traslación total hacia el yo y también hacia lo contrario, ¿no? Es decir, hacia a la negación del yo. Eh, pero por lo tanto también a la negación de la historia. A mí me decían los poetas de la generación del 60 que mi generación, el problema de mi generación era que éramos muy apáticos con respecto a la historia, precisamente, ¿no? Entonces, todavía creo que no viene la generación que hable con la poesía desde de la historia, ¿no? Todavía no le veo. Claro, y no podía, o sea, comparo con otras experiencias poéticas. Por ejemplo, en Chile, y con esto cerramos el capítulo de Chile para pensar a otro país. En Chile, por ejemplo, los poetas de post-2000, por usar un término, que empezaron a publicar a partir de la década del
con el nuevo milenio, sí tienen una poesía social, digamos. Pero, por ejemplo, eso yo no lo siento aquí en Perú y tampoco lo he visto en Ecuador y Ujú. tampoco en México, que son, por citar a tres países de gran tradición poética. En Colombia tampoco. Entonces, pensando en los últimos años, ¿no? Por eso me remitía a la necesidad, tal vez, de lo épico para intentar cerrar estas brechas que todavía existen entre muchos de nosotros. ¿Qué tendría que sucedernos entonces como civilización para que nuestros poetas retornen a ese canto que lo tuvieron los modernistas, que incluso poetas hasta el 60, como lo referiste, en ese sentido último de lo que es la historia, también lo tuvieron? Sí, mira, yo creo que la historia, como dirían los salseros, que la historia nuestra tiene que ver más bien con la individualización, ¿no? No hay un discurso colectivo eh, muy definitorio, más bien es un discurso individualista, un discurso eh, yoísta más que individualista, ¿no? Un discurso donde la presencia del yo eh, está mucho más poderoso, mucho más fuerte que ese nosotros colectivo con el que se trabajó la poesía en los años 50 y 60. Y también la idea de la negación del yo, creo. Hay, como tú sabes, esto de los grupos estéticos, eh, por un lado puede haber estos poetas en donde el yo sea una permanencia como sujeto poético, y por el otro lado puede haber una negación de ese yo y más bien un sujeto poético nublado, no sé, ¿no? Pero yo creo que esa es la historia, ¿no? La historia nuestra ahora. Ahora, lo que no sé si de repente coincidimos o no, pero lo que sí siento que está sucediendo es que aquellos picos de individualidad que de repente lograron fortalecer al neobarroso, ¿no? por tratar de poner un marco de referencia, con estos encuentros que se están realizando, ya sea Paralelo Cero, lo que hace Federico Díaz Granados en Colombia, lo que hace Ali en México, o Carlos Aldazábal en Buenos Aires, por pensar en algunos nombres, sé que son muchísimos más. Eh, sí siento que más bien los poetas que están ahora participando a modo continental están recuperando lo que para la pintura sería lo figurativo, Ujú, o sea, una poesía más cercana al lector. O sea, el mm, lector, por ejemplo, lee un poema tuyo o de Federico o de María Casiraghi y el lector sí puede sentirse identificado con el texto. Lo ujú. que no sucedió con mucha de la poesía escrita durante los 90 o 2000 hasta el 2010 quizá, eh, que eran poemas, tú también lo has dicho, muy individualistas y de repente mi particularidad no le dice nada al otro. Pero sin embargo, poetas como tú, como los que he mencionado y como muchos de los que están participando ahora en esta colección, siento que sí están logrando esa, yo sí pienso, necesaria reconciliación con el lector, con el otro. Yo, Harold, creo mucho en que la poesía termina en el lector, ¿no? Y, y también creo que hubo una época en donde se dio algún grupo o algunos grupos de escritores en cada uno de nuestros países que quiso desarrollar una poética pretenciosa, en el sentido de que mientras más oscura, eh, es como más inteligente, o algo ligado a esa noción un poco hasta cierto punto ingenua, ¿no? Yo había escuchado, por ejemplo, decir a algunos poetas que querían pertenecer a estos grupos de cierta pretensión y oscuridad,
decir que ellos se habían dado cuenta que hay muy pocos lectores de poesía y que solo son, por ejemplo, en el Ecuador, solo son 30, ¿no? 30 lectores. Y yo lo que hice fue asegurarme de que yo no estaba dentro de esos 30, ¿no? Porque ni Dios lo permita, ¿no? A mí me parece una ingenuidad, inclusive, usar esta situación de la poesía que desde la concepción de la inteligencia del ser humano ha estado presente de una manera eh, humilde, sobre todo humilde, ¿no? Humilde con el lector, con la participación de, de la estética, de la belleza de las palabras, ¿no? Y de la emoción. Pero también creo que no hemos sido muy justos eh, en leer a algunos poetas que por A o B motivos o circunstancias, sobre todo a veces personales, se incluyen en un grupo y les catalogamos así. Y es porque somos un poco crueles eh, en estos asuntos sociales de la poesía, ¿no? La poesía tiene un asunto social bien, marcado. sí, bien marcado. Entonces, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Y no necesariamente un poeta o otro poeta tiene una tendencia o una línea tal. Lo que tienen es un grupo de amigos que a lo mejor le escuchan o que lo consideran, ¿no? O que están bebiendo, ¿no? Claro. Que están en la fiesta y entonces lo incluyen en el grupo. Pero lo que yo creo que debemos hacer es volver a leernos, ¿no? Eh, hay gente que vale la pena en el grupo del oscuro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y hay otra gente que puede O en, estar oscureciéndose en donde están los poetas de la o en emoción. todo caso, hay poetas, para seguir con el término, ¿no? Que escriben desde el oscuro, Ajá, pero porque también esa es su naturaleza. No, no una oscuridad, hablo de claro, maldad, de perversión, sino no, oscuridad, ¿no? Y la oscuridad también a veces ilumina, pero claro, pero cuando esos poetas te iluminan de modo natural, entonces, claro, hay que retornar a ellos y hay que leerlos, ¿no? Para conocer su circunstancia y su proyección, no tanto porque ellos estén planteándose una proyección, sino porque es la réplica natural que va exacto. del texto, de su vida al texto. Pero Mira, también están los otros de repente que quieren parecerse, y ahí es claro. donde ya empieza la confusión, ¿no? Y además, yo creo otra cosa. Yo creo que hay un momento en la historia de todo poeta que uno quiere oscurecerse, ¿ya? Que uno quiere como volverse, por ejemplo, recuerdo cuando Juan Gelman, su último libro se llama Hoy. Su libro Hoy es un libro de poemas en prosa, son 300 o 400 poemas, son muchísimos. Apenas. Y eh, cada poema eh, es un poema son poemas crípticos, son poemas difíciles, complicados. Yo le pregunté por qué y me dijo que él quería oscurecerse, que él quería sentir esa situación. Pero fíjate, no es lo mismo, ¿no? No hay una pretensión allí desde el punto de vista de tú eres menos inteligente y por eso no entiendes mi gran poesía neobarrosa, que es el plus ultra de la inteligencia humana, ¿no? Y que eh, en realidad hay una especie como de cero lector. Es como el traje del emperador, ¿no? El famoso cuento, en donde uno dice que está viendo la tela más hermosa del mundo y en realidad se está desnudo. Entonces es como mentirle a la gente, ¿no? Yo he conocido a muchos poetas que han empezado haciendo eso y que luego, para suerte de la poesía y de ellos y de los lectores, ¿no? No sé si la palabra es se han arrepentido o han evolucionado, ¿no? Porque para mí es una especie como de evolución el hecho de que uno quiera que el resto les lea
y que su poesía se comparta, que tenga un público, ¿no? Que tenga un lector. Ya lo decía Vallejo en esa famosa frase que ahora es un lugar común, ¿no? Toda voz genial viene del pueblo y va hacia él, Ah, ¿no? exactamente, exacto. Eh, Me gustaría, partiendo de esa frase, Javier, que me comentes sobre qué es el Ángel Editor y qué es Paralelo Cero para ti, qué significa en tu vida. Bueno, yo sé todo lo que te moviliza, estar sobre la editorial y estar sobre este gran encuentro, pero quisiera que tú nos lo comentes. Bueno, yo empecé a editar por una coincidencia. Un amigo guayaquileño hace muchos años me invitó y no me invitó ni siquiera porque yo tenía alguna actitud para ser editor, ni mucho menos. Me invitó porque yo era un tipo muy social y conocía a muchos poetas. Entonces a él le parecía interesante una dupla así, en donde él hacía las veces de editor y yo las veces de socializador, por decirlo, ¿no? Y así creamos un sello editorial hasta que yo me gané una beca para estudiar edición de libros en Madrid, una beca muy hermosa, ¿no? Y imagínate que la dirigía Rafael Martínez Alés, el director de Alianza 100, ¿no? De estos libritos chiquitos que todos tuvimos un librito Sí, de sí, Alianza. sí. Y fue una experiencia maravillosa, Harold, esta cuestión. Yo volví directa en el avión, yo ya creé el Ángel Editor, ¿no? El Ángel, que además hay mucha gente que dice que yo puedo tener algo de religioso por haberle puesto el ángel. En realidad puede ser que sí, pues, ¿no? El ángel es un recuerdo de uno de mis hijos que muy chiquito, casi al nacer, falleció. Entonces decidimos en esa época con, con la que fue mi compañera, ponerle el ángel a la editorial. Y fue realmente un momento muy, muy lindo en mi vida, porque yo amaba los libros, toda la vida he amado el libro como presencia, em, como olor, como sustancia, ¿no? Como esencia, me gusta mucho ese mundo. Y entonces hemos publicado 300 y pico de títulos en unos 15 años, ¿no? Libros de casi todos los grandes poetas ecuatorianos y latinoamericanos y inclusive algunos libros en ediciones bilingüe. Em, y el paralelo cero es un añadido del ángel que luego tuvo su propio camino y su propia naturaleza, que es un encuentro de literatura en donde también salió de la casualidad. Yo no lo planteé como encuentro, sino iba a ayudar a una amiga a que ella trajera a un escritor español muy famoso que era porque hace poquito murió, ¿no? Carlos Ruiz Zafón. Ella quería traerlo a Guayaquil, me acuerdo, y me llamó al teléfono a pedirme que le ayude. Yo le dije que yo lo que tengo son amigos poetas. Y entonces me acuerdo que invité a 5 de mis amigos poetas y luego ella me dejó algo así como se dice acá, con los churos hechos, ¿no? Con todo hecho y yo con la invitación esta. Así que fui a la Casa de la Cultura, a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pedí ayuda casi a gritos, ¿no? Y los gritos tuvieron un efecto eh, y conseguí, y le puse el nombre ahí rápidamente, ¿no? En una oficina de comunicación. Le dije que se llame Paralelo Cero, ¿no? Entonces me dijeron, mejor
hemisferio, o qué sé yo qué me dirían, no me acuerdo, pero eran algunos nombres. Yo dije, no, Paralelo Cero suena bien, traigamos. Y ahí es que vino mi hermano Federico Díaz Granados, ¿no? Ujú. El poeta Efraín Bartolomé de México, un poeta muy importante. Em, el poeta Francisco Morales Santos de Guatemala, a quien yo conocí en Bogotá, el poeta español Rafael Espejo, que nos ayudó en la Embajada de España, y el poeta de Venezuela, Ernesto Román Orozco. Ellos fueron los 5 primeros que hicieron el Paralelo Cero ahí en su origen, ¿no? Y luego, pues esto creció inconmensurablemente, ¿no? Yo siempre fui muy abierto a la cuestión de la invitación, de, de no dejarme llevar tal vez por un gusto solamente, o por mi gusto, ¿no? Sino Claro. también traer a gente que no necesariamente tenía mis gustos estéticos. Pero gracias a eso conseguimos cosas maravillosas, ¿no? Eh, que hasta ahora Como yo, Gamoneda, Hellman, Hellman, ¿no? Omar Gamoneda, Lara, ¿no? wow, maravillosos poetas, ¿no? 300, 400 poetas ya han pasado por el Paralelo Cero, ¿no? Qué hermoso, ¿no? De verdad que algo que debería de replicarse en otras partes. Y Bueno, mira que ahora que comentas la anécdota del nombre, sí, a veces surgen así las cosas. Con la Primavera Poética también fue un accidente, un hermoso accidente. ajá, Nosotros estábamos preparándonos para una feria de libro, una feria de libro aquí en Barranco, en el distrito donde vivo. Y habíamos ya cruzado las invitaciones, incluso ya estaban los vuelos de los poetas, de 3 poetas que venían del extranjero y Arturo, que bueno, que estaba acá en Perú, y no nos dieron el permiso para la feria de libro. qué Entonces, no nos dieron, faltando, nos aseguraron que sí había permiso para la feria, y faltando un mes, 30 días, que es nada, nos dijeron que no podía salir el permiso porque la municipalidad, no, que el Ministerio de Cultura a la plaza de Barranco la consideraba patrimonio cultural y por lo tanto no se podía hacer una feria. Entonces, ¿y ahora qué hacemos? claro. Hagamos un encuentro de poetas, Qué ¿no? bien, Y justo coincidía con que el Noé Delirante de Arturo Corcuera cumplía 50 años de su primera edición y al bellísimo. toque yo pensé en el otro libro de Arturo que se llama Primavera Triunfante y como justo ya venía septiembre, entonces, ok, Primavera Poética y este es Qué, nuestro qué octavo año, ¿no? Pero estupendo. así, o sea, empujando como se puede, ¿no? Pero como se debe. Sí, bello, ¿no? Las cosas grandes, grandes nacen de unas cuestiones muy pequeñas, ¿no? De unas semillas así imperceptibles. Me gusta esa idea. Está Marruso, te envía saludos, Marruso, está Néstor Mendoza, Jorge Ajá. Linares de La Libertad, que es una región de acá de Lima, del Perú. Nos está siguiendo Randall Roque desde Costa Rica, María Juliana Villafañe de Puerto Rico, Ramiro Caiza, tantos a mí, Carmen Maroto de España, Rafael Sarabia de España. No, Alegra esta comunidad tan fraterna, ¿no, Javier? Que están mucho, mucho. Yo quiero mucho atentos al amigo, en este caso, que eres tú. a los poetas, sí. Muy lindo. Gracias, Harold, por estos espacios. De verdad, muy agradecido. Yo, Bueno, además, curiosamente, he ido solamente una vez a Lima, ¿no? Una vez espectacular, pero yo fui a un encuentro de la Universidad de Lima eh, que organizaba Jorge Cornejo Polar. Yo era muy joven pero y ese fue un gran encuentro en el que iba a ir, vino Juan Ross, sí, el que ¿no? Ese vino, fue el el que mejor vino, encuentro, creo, de poesía que ha habido hasta ahora. Vino Juan Ross, Zurita, grandes poetas. exactamente, fue una maravilla, ¿no? Un encuentro excepcional. Y, y Lima, además, conocí a Lima y estuve junto al poeta Juan Luis Panero, al hermano mayor Sí, sí. del Panero, que adoraba el Pacífico. Entonces, fueron unos momentos extraordinarios, ¿no? Ahí conocí y escuché a leer a Vargas Llosa, una parte
de la novela del, de Flora Tristán, ¿cómo se llama? El Paraíso. Ave sin nido. No, No, ¿cómo se de llama? Flora, no, me estoy confundiendo. El Paraíso en Ave sin nido es de Florinda Mato de Turner. Eh, bueno, y conocí a muchísimos grandes poetas, ¿no? Y bueno, yo adoro también la poesía peruana desde hace mucho. He conocido muchísimos poetas peruanos extraordinarios. Estuve El con paraíso en la otra esquina. El Paraíso en la otra esquina, sí. Sí, sí, no, Conocí a Rodolfo Inostroza, gran poeta y gran persona, en un encuentro en México. Y escuché leer a Blanca Varela. Bueno, fue unos regalos fascinantes, ¿no? En mi juventud, en esa juventud así bullente, donde yo lo único que veía cuando abría los ojos era poesía. Ajá, eran poetas. Sí, no, sí, sí, fue hermoso, pero bueno, está pendiente eso, Javier, y Juan Carlos Olivas también está presente, te manda un abrazo. grandes amigos míos. Un abrazo Y para todos. Valeria Sandy de Bolivia. Qué linda reunión. Bueno, esperamos que la pandemia logre ser derrotada, que ya pues haya la famosa vacuna y el otro año, yo sí espero que con la primavera, ya te lo he dicho por interno, Sí, aquí lo que sí es que venga Javier Oquendo y hacerle un reconocimiento como merece. Entonces, eso está ahí y queda el compromiso en público, porque gracias. sí, eres un referente para quienes nos dedicamos, además de la poesía, a promover poesía. Y creo que personas como tú contagian, ¿no? Contagian positivamente. Y el hecho de que ahora estemos llegando a nuestra transmisión número 20 contigo, con todo lo que estás haciendo por la literatura en Latinoamérica y con las réplicas que tiene en España y en tantos otros países. Entonces, solamente palabras de gratitud con tu persona y por supuesto te pediría que lleguemos a Dedicatorium, que me Ajá. comentes un poco sobre el libro y que nos compartas algunos poemas. Gracias, Harold. Bueno, Dedicatorium es una antología, una selección, una muestra de poemas de carácter urgente. Urgente en el sentido de que debía entregártelo urgente, pero además no tenía idea de cómo, de con qué criterio iba a trabajar una nueva selección. Eh, Porque uno se cansa también de sus poemas y de su propia selección y de ese criterio un poco cerrado que uno tiene de sus poemas favoritos, pues, ¿no? Que eso es muy lógico. Así que un querido poeta joven de acá de Ecuador, muy amigo mío, Santiago Grijalva, es el que me dio la idea de que, de que tome los poemas en donde hay personajes dentro del texto, ¿no? Es decir, que dentro del argumento poético se encuentran o se hallan presentes personas importantes en mi vida, ¿no? Entonces, dividí al libro en dos partes, hay uno que es desde adentro y otro desde afuera. El desde adentro es algo así como la gente que ha estado conmigo eh, desde la perspectiva familiar, desde el hogar, sobre todo los poemas a los hijos, que he hecho algunos, y, y a los abuelos, y al padre, ¿no? El Y poema con el que abre es hermoso, ¿no? El del abuelo y la abuela. ajá, sí. Ese es un poema del año 96, de hace algunos años ya. Y el, 24 años. ¿No? exactamente, mira tú. Para afuera, en cambio, o hacia afuera, son textos en donde yo hago una especie como de diálogo o bien con nombres que han marcado mi vida, como el poeta César Vallejo, que es, es creo que mi poeta capital, ¿no? O sea, yo
en esas preguntas dificilísimas que le hacen a uno cuando dicen si tuvieras que escoger un libro. Yo he dicho casi en todas las ocasiones que sería la obra completa de César Vallejo. Con los 4 libros de poesía de Vallejo, me los llevaría, pero feliz a un confinamiento eterno, ¿no? Y hay un diálogo con otro de los poetas que tanto amé, muy vallejiano él también, que es Juan Gelman. Hay un diálogo también muy sentido, muy doloroso con la figura y el recuerdo de Jorge Enrique Adún, que como te dije fue como una especie de padre, de un referente, un gran amigo además, ¿no? Comíamos casi todas las semanas y hablábamos mucho de poesía. Bueno, hablábamos es un decir. Y él hablaba mucho y yo le dejaba que él hable porque era el Es que... la mejor forma de aprender, ¿no? Exactamente. Entonces yo escuchaba y bueno, comía, ¿no? Y escuchaba a Jorge Enrique y lo extraño muchísimo, la verdad, extraño esos momentos, ¿no? Eso es fragmentario, entonces es un conjunto de textos donde están ciertos referentes importantes en mi vida. Perdón, Y fragmentario, dedicatorio, ¿viste? dedicatorio, dedicatorio. Me gustaría, Javier, que nos compartas algunos poemas. Los poetas están en la platea esperando ansiosamente tu poesía. Muy bien. Voy a compartir un par de textos, los más cortos. Este que se llama Elegía de Agua, que está dedicado a Ignacio Sánchez Mejía, y digo, a Ignacio Sánchez Mejía, hermoso verso de García Lorca. Te hemos llorado tanto, Federico, cuando has muerto y has resucitado. Ayer, por ejemplo, hubo un golpe de agua sobre el valle y supe que en el eco aparecía tu canto, como para profanar tumbas, sin que dentro de ellas encontremos a los muertos. Tanto llanto, Federico, que ni el mismo Ignacio entendería. Ahora voy a leer un texto sobre Alfonsín Storni, que es otra de mis queridas poetas. Y el poema se lo dediqué a una poeta muy querida del Ecuador, que es Sonia Manzano. Alfonsina. ¿Qué tal es ver el mar arriba tuyo? Todos lo hemos visto desde encima, y es como ver el sol alfombrando la espuma. Me pregunto, ¿qué hay en el mar que no seas tú y las anclas? ¿Qué son las olas vistas sobre el agua? Cordilleras que galopan la espuma, caballos de paso que llevan ritmo a tu figura. Hemos visto tu sepulcro desde siempre. Esperamos ver en mareas oscuras la lámpara que encendías con brío para iluminar tu posición náufraga. Burlaste el tiempo, modificaste el agua. Triunfadora te fuiste con el eco sabio que te tumba. Sé que ya eres perla en alguna concha resentida. Y termino con ese poema Y de los abuelos, si me permites. sí, Me te ibas a voy a pedir preguntar. uno. Claro, dime. No, no, o sea, me gustaría que le haces de los abuelos, pero este es un tema un poco más largo, pero quiero aprovecharme de que esta es la última transmisión de esta primera serie. A mí me encanta mucho el poema de cómo el poeta le dedica un poema a Juan Gelman, aprovechamos un verso de Vallejo.
por supuesto, y además qué bien traído para todos los amigos de Vallejo y todos los amigos de Lima y todos los... Muy bien, voy a leer ese poema Feliz de la vida. De Gracias. cómo el poeta le dedica un poema a Juan Gelman, aprovechándose de un verso de César Vallejo. El golpe ha llegado. Hizo puñete de platino y golpeó la mesa. Yo desayuné el sol de las frutas y el golpe se comió las últimas uvas, pisando el corazón de su pulpa. Saltó con garra de pirata, Blas de Leso, me lastimó la córnea y la mejilla. Corrí hasta ausentarme de la mañana, pero llegó la noche con su mano airada y el golpe me golpeó con mi propia sombra. Me sigue dando golpes todo el día. No hay forma de hacerle quite, de alejarse. El golpe me golpea y se hace fuerte, me va sacando el moretón y la ausencia. Ahora tengo azul el pelo largo y la sonrisa es una barba con mordiscones. No hay una zona blanca en estas pieles, solo las puras habitaciones de los golpes. El golpe hizo hijos en mis vísceras hinchadas, se dieron partos y cesáreas, y los hijos prematuros del golpe salieron inducidos en dolores. Desde el día que llegó en el desayuno, el golpe no ha parado de ejercitarse. Hace bíceps y tríceps en la lona. Camina 2 horas diarias por el jardín de la casa y luego vuelve a salir, a dispararme sus muñones. Ya no me defiendo, ya el cuerpo se ha curtido, está lleno de heridas secas, pero yo descostro el dolor y la sangre fluye. Se hace otra vez y otra en cicatrices. Vuelven los polvos de sulfa, los ungüentos, vuelve ese dolor viejo y otros nuevos. Se vuelven a partir las gasas húmedas en pus, la sangre blanca que se espesa. El golpe está feliz por estos triunfos. No para de saltar en emociones. Me ve caído y da conmigo, y vuelve con más técnica y más saña. No tiene compasión, no hay tregua ni agua. Por él, que yo me muere en la tranquisa, por él, que me trituren las fracturas, por él, que me haga mutis en la vida. Yo solo me levanto y tomo algo, algún desinfectante, un caldo burdo, y luego voy a ver si hay telarañas, si hay sangre de drago para empedrar el dolor. Ya no me quedan más cicatrizantes, así que mejor hablo con el golpe. Le digo que lo amo, que ya me han dado susto sus visitas, que soy el portador del síndrome de Estocolmo, que ya no puedo traicionarlo, que qué gusto, que siempre será un placer sus guantazos secos, que hay que buscarle un cuarto a sus visitas. Ahora vivimos juntos y siento hasta placer por sus nudillos deformes que han ido desplegando mi existencia hasta volverla santa, pura, casta, San Expedito en mí, Santa Teresa y todo el santoral que me ha llegado a punta de estos golpes, como Mariana de Jesús, por Dios, con este penar intenso llegó a destrozarme el espíritu y todo para salvarme. Muchas Gracias. gracias. Qué Eh, gran poema, Javier. Gracias. Gracias, de verdad. No, gracias a Eh, ti. Ese poema, claro, es un poco el antecedente, es la vida de Hellman, el dolor de Vallejo y el mío, que en esa época también tuve ahí unos golpes, entonces se entremezclaron.
Gracias por... ¿Quieres leer el poema de mi abuelo y mi abuela para terminar esta transmisión? Bueno, si es que me lo permites, yo lo Sí, leo. claro que sí. Gracias, querido Jaro. Y anunciar más bien que nosotros vamos a retornar el 20 de julio con la segunda serie de esta colección. Van a ser en julio 24 diálogos, 24 libros que, igual que los 20 de esta primera serie, podrán descargarlos de modo gratuito a través de la plataforma de Lima Lee. Estamos ahora con Javier Ocondo Troncoso desde Ecuador. Vamos a escucharle la lectura de su último poema, por ahora. Gracias, Jaro. Mi abuelo y mi abuela. Mi abuelo y mi abuela tenían un caminar maduro, ella pausada en el galope, él acelerado y discurrido. Caminaban mirando la última huella que había dejado el animal de turno. Ella seguía el paso del hombre como una secuencia natural. El río de mi abuelo y de mi abuela no se parece al Guadalquivir ni al Guayas. Es un río de piedra que desciende sobre las sendas que faltan por conocer y adentrarse. Mi abuela nada tiene que ver con la abuela de Perencejo. Perencejo no tiene esos senderos ni ese paso seguro y lento. El abuelo de fulano no conoce el camino que mi abuelo guarda en el bolsillo. Sendero extraviado entre la menta y el quin sin filtro que olían sus pantalones. Mi abuelo se parece a los astros. Mi abuela es un astro. Mi abuelo se parece a mi abuela y los dos a las estrellas. Nada tienen del Guayas, ni del Guadalquivir, ni de los viejos Fulano y Perencejo. Los miramos a través de las radiografías de sus huellas. Miramos sus sendas como esfinges que heredamos para practicar la fe. Nada tienen que ver con mis zapatos torcidos. Caminaron los dos el valle hasta la muerte. Son un río que esconde a las aguas debajo de las piedras. Javier, muchas gracias por habernos acompañado durante esta hora. Ha sido una alegría y un enorme privilegio poder contar contigo, tenerte en esta colección. Considero que estamos cerrando muy bien esta primera entrega de 20 títulos. Va mi abrazo nuevamente agradecido hacia Quito. Ya estaremos dando el abrazo de modo presencial, estoy seguro de eso. Gracias. El privilegio. Agradecerle agradecerle a la Municipalidad de Lima por permitirnos estos encuentros, por permitirnos estos diálogos. Nosotros vamos a retornar, insisto, el 20 de julio con la entrega de los próximos 24 libros. Viene Ana Guilot, Benjamín Chávez de Bolivia, Carmen Maroto, Denis Vargas Ávila Vargas, Estrella del Valle, Enrique Bernales, Gabriela Ponce también de Ecuador, Mayrin Cruz Bernal, María Juliana Villafane, Montserrat Ucet, Marita Troyano. Son 24 poetas que van a fortalecer esta colección Primavera Poética publicada por Lima Lee. Muchas gracias, Juan Pablo de la Guerra Durioste, muchas gracias, Florentino Díaz, muchas gracias, Alex Alejandro, John Martínez, Leo Collas, Marlon Cruz, Katy Ortega, que es todo el equipo, Sixto Sarmiento, por supuesto, que es todo el equipo con el que estamos trabajando para poder llegar a ustedes con estos libros que, por la generosidad de sus autores, está llegando de modo gratuito. Javier, nuestro abrazo nuevamente. Una gran forma de concluir esta primera entrega. Conmigo será hasta el 20 de julio. Y la sorpresa es que tenemos un libro de Arturo Corcuera que se llama El juego de los espejos, cedido generosamente por Rosy, Rosamar, Mariana, Javier, Anita, sus hijos. Y vamos a compartirlo, eso sí, antes del 20 de julio. Ya yo les voy a ir comunicando por esta plataforma para que puedan también tener el libro de modo gratuito. Muchísimas gracias a todos los poetas de esta primera serie, a Lisette Espinosa,
la amiga Carolina Zamudio, María Casiraghi, Gabriel Cisneros Saavedra, todos los poetas que nos han acompañado, Federico Díaz Granados. Ha sido una hermosa forma de demostrar que desde la oscuridad la poesía ilumina e ilumina con contundencia. Muchísimas gracias a todos. Hasta el 20 de julio.